Ahora sí, ¿sí? ¿Listo? ¿Apaga el micrófono de allá? Sí, muy bien. ¿Qué tal van ustedes? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Preparados para la batalla? Hoy estamos aquí porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Seguimos estudiando y no nos cansamos de estudiar. Amén. ¿En qué quedamos hace 2 semanas? La semana pasada no estuvimos porque no se dio el estudio, porque estuvimos orando por la iglesia perseguida toda la semana entera. Y hoy, como todos los jueves, como acostumbramos, estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué estamos estudiando? Segunda de Corintios 8. ¿Dónde quedamos la semana pasada? En el 12. Sí, señor. ¿Quién me puede recordar lo que vimos hace 2 semanas? ¿Y lo que comimos ayer? Debemos recordar un poco lo que vimos hace 2 semanas, que debemos tener cuidado, no sé si se recuerdan, con los consejos que damos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque muchos no están preparados para dar consejos, pero se arriesgan y es un peligro, ¿verdad? Estuvimos viendo que podemos tener consecuencias si damos consejos que no son conformes a la voluntad de Dios. Vimos además que no debemos prometer, y si prometemos debemos cumplirlo, porque si no quedamos como un zapato, no tenemos palabra. ¿Qué más vimos? ¿Se recuerdan? Vimos también que Pablo exhortaba a los corintios a cumplir lo que ya habían prometido de la ofrenda. De alguna manera Pablo no quiere poner a los corintios en más presión de la que estaban, no quiere forzarles más allá de sus posibilidades y también los anima a comprometerse, a cumplir lo que habían prometido, a ofrendar. También vimos que debemos ofrendar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, ¿verdad? No debemos comprometernos a hacer algo que sabemos que no vamos a cumplir. En el 2 de Corintios 12 dice la palabra de Dios: porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Jesús mismo aclaró sobre el tema de la ofrenda en el templo, ¿se recuerdan? Vamos a Lucas 21, porque seguimos con el tema de la ofrenda. Es muy importante y por eso seguimos estudiándola. Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. ¿Lo tienen? ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Alguien que se ponga en pie y que lo quiera leer. Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios y le sobra, mas esta en su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. De su pobreza echó todo el sustento que tenía. A Cristo no le vamos a sorprender con grandes ofrendas, sino con las ofrendas sinceras, de un corazón dispuesto, agradecido. Porque para Jesús no es lo mismo dar de lo que le sobra a la gente. Es diferente dar de lo que nos sobra de dar lo que se tiene. Amén. Una cosa es lo que nos sobra y otra cosa es lo que tenemos. ¿Cómo ofrendamos nosotros? ¿Cómo ofrendas tú? ¿De lo que te sobra o de lo que tienes? De lo que tenemos, ¿verdad? Porque hay una enorme diferencia en ello. Jesús aquí hay que aclarar que no está enseñando un mandamiento, porque muchos utilizan estos pasajes, los malinterpretan, los sacan fuera de su contexto y quieren manipular a la gente, torciendo las escrituras. Echó todo el sustento que tenía. Entonces, de esto se agarran los predicadores, los telepredicadores,
Y Jesús realmente no está enseñando un mandamiento que debemos hacer todo, que debemos de dar todo, sino que en este caso Él alaba a la viuda porque dio lo que tenía, porque dijo que debíamos hacer nosotros como esa viuda, debíamos hacer lo mismo. No es un mandamiento de Dios, porque es algo inventado por los hombres, que nosotros debemos dar todo. Y eso es lo que hacen muchos ladrones hoy en día. Tratan de manipular a los cristianos para que llenen el bolsillo de sus bolsillos y de sus cuentas. Y en el tema de las ofrendas no es tanto lo que des, sino el cómo lo des, la calidad. Y eso es lo que alaba Jesús en este caso. Los cristianos debemos dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Y no debemos dar de lo que no tenemos, y no debemos prometer cosas que no tenemos. Amén. Pero seguimos, esto es un pequeño resumen que casi para terminar el versículo 12, y seguimos del versículo 13 al versículo 15. ¿Quién se quiere poner en pie y leerlo? 2 Corintios 8, versículos del 13 al 15. No todos a la vez. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros escasez. Versículo 14. Sino para que en este momento, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. El versículo 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hasta ahí la palabra de Dios. Versículo 13, 14 y 15. No digo esto para que haya holgura para unos y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos. ¿Qué diferencia tan grande hay en esta palabra con la palabra que predican los predicadores, valga la redundancia, lo que se predica en las iglesias de hoy en día, de la prosperidad? Debería caérsele la cara de la vergüenza a esas personas que manipulan a la gente con pasajes tan claros como esto, que no debe haber, es lo que quiere decir Pablo con esto, no debe haber diferencia entre el estilo de vida de quien predica y del miembro de las congregaciones. Ahí en muchas ocasiones hay una enorme diferencia, y esto no debe haber. Recogí una frase que dijo un telepredicador. Dice: no se puede hablar con Dios en un avión comercial. Escuchen bien. Y añadió: el mundo está de tal manera que no podemos llegar sin esto. Tenemos que tener un jet. Así podemos orar con Dios libremente. Sigue diciendo que él no quería volar con un montón de demonios. Momentos más tarde alegó que necesitaba el jet privado para alcanzar a los perdidos. ¿Qué les parece estas frases? Hay otro predicador americano que dice que Dios quiere bendecir a los fieles con riquezas terrenales. Es por eso que él ha generado una gran polémica, porque él quiere comprarse ahora, no sé si ya se lo compró, un jet privado de 65 millones de dólares. ¿Qué les parece? ¿Y qué problema para echarle gasoil al coche? Dice el hombre que ha pedido donaciones para adquirir este lujoso avión de 65 millones de dólares, hasta que una periodista sacó a la luz sus riquezas. Tiene una fortuna personal de 27 millones de dólares. Y hay una frase curiosa del estudio que dice: él gana 200 veces, tiene 200 veces más que un ingreso anual promedio de la iglesia, que es de unos 29.640 dólares. Gana 200 veces más que el ingreso anual promedio de la iglesia. ¿Ustedes creen que eso es la voluntad de Dios? Increíble. Pero estos pasajes los tienen como perdidos. Dice: no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez.
sino para que en este tiempo, dice ahí, igualdad, y repite 2 veces la misma frase, la misma palabra, igualdad, equidad, debe haber equilibrio entre ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, para que estés en este tiempo con igualdad, con equilibrio. ¿Ustedes creen que en estas congregaciones hay igualdad entre lo que se predica y el predicador? ¿Hay humildad? Hay un video del gran hombre y dice, bueno, del pobre hombre más bien, dice que bueno, que él hace eso para la gloria de Dios, porque si él no tuviese un jet privado, él no pudiera predicar el evangelio como lo predica. Y evidentemente hay muchos demonios en los aviones, imagínense. Pero bueno, es el mundo que nos rodea y es la iglesia que impera hoy en día, no es la iglesia verdadera. El estilo de vida de estos grandes predicadores va por encima de la media de la congregación. Y creo que eso lo comentó el pastor en uno de los videos del estudio que estaba haciendo de los sacramentos. Debe haber un equilibrio entre el ingreso que tiene el predicador y lo que gana la iglesia, el salario medio de la iglesia, porque debe haber un equilibrio, debe haber una igualdad. Imagínense nosotros llegando en un jet privado y ustedes muriéndose de hambre. ¿Se imaginan? ¿Qué igualdad es esa? ¿Qué equilibrio puede haber allí? Dice, estos pasajes hablan de que debe haber una proporción, una proporcionalidad, que haya igualdad, de modo que cada creyente que haya sido bendecido en exceso esté dispuesto a compartir sus bienes con quienes no lo tienen, con quienes carecen de ello. Debe haber igualdad, equilibrio. No cabe duda que él no está promoviendo la abolición del derecho a la propiedad, Pablo, con estas palabras, sino que quiere abolir la pobreza. Como está escrito, vamos a Deuteronomios 15, del 3 al 4. Deuteronomios capítulo 15, versículos del 3 al 4. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. ¿Qué dice? Amén. Para que así no haya en medio de ti mendigo, es decir, necesitado en el original. Porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te ha de heredar, para que la tomes en posesión. Compartir lo que tenemos, es lo que nos habla. Compartir lo que tenemos con quien no tiene mucho o que tiene poco o que no tiene nada. Suplir las necesidades de otros. El verdadero cristiano no debe hacer la vista gorda. Y yo creo que en esta congregación yo puedo dar fe de ello. No hace la vista gorda a la necesidad de otros. Si está holgado, el cristiano debe compartir con quien no tiene. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan 3:17? Vamos a buscarlo. Vamos a mover hoy las Biblias. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. ¿Lo tienen? Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, que dice, y cierra contra él su corazón, será bendecido, ¿no? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. Pasajes como estos nos hablan que si vemos a nuestros hermanos padecer, ¿qué debemos hacer?
suplir las necesidades, tenderle la mano, ayudarle. Si vemos al hermano padecer, no debemos decirle que Dios te bendiga, voy a orar por ti. No, pasajes como estos nos hablan de ponernos en acción. Como dice Santiago 2, del 15 al 16, que dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovechará? Si nosotros le decimos al hermano, voy a orar por ti, que Dios te bendiga, pero no hacemos nada por él, teniendo la posibilidad de ayudarle. Por eso a Dios le agrada cuando demostramos nuestro amor al prójimo de una manera práctica, cuando aliviamos las necesidades, cuando sufrimos con él, cuando aliviamos sus cargas. Por eso dice la palabra de Dios, cuando nosotros tengamos oportunidad debemos hacer bien a todos, especialmente a quienes, a los de la familia de la fe, dice en Gálatas 6:10, especialmente a los de la familia de la fe, sobre todo, ante todo. ¿Demuestras tú el amor al prójimo? ¿Alivias las necesidades de quienes te rodean, que sabes que los necesitan? ¿Sí? ¿No? En todo en lo que está a nuestro alcance, ¿amén? ¿O nos hacemos la vista gorda? Las iglesias cristianas deben tener ese deber de ayudarse mutuamente, aunque por desgracia no es algo habitual que las iglesias se unan y menos en los tiempos de hoy. Las iglesias no quieren unirse para ayudar al necesitado, porque si se unen tienen miedo de perder el negocio. No hay confraternidad en muchas ocasiones, porque se compite de iglesia en iglesia y se tiene miedo de que, como les digo, que se les vaya el negocio, pero la voluntad de Dios es que como iglesia estemos unidos, como hermanos estemos unidos y nos ayudemos los unos a los otros, y más si hay entre nosotros alguien que tiene escasez. Amén. Debe ser una preocupación característica de nosotros como cristianos, no solo de orar por esas personas que sabemos que la pasan mal, sino también de ayudarlos. Es nuestro deber ayudar al pobre y al necesitado. Si ves al hermano padecer, suple la necesidad. Amén. Ayúdale, pero de una manera genuina, sin interés, sin que busques algo a cambio, porque en muchas ocasiones mucha gente ayuda a otro porque más adelante sacará provecho de eso, pero nosotros como cristianos debemos hacer el bien. Había un programa en Venezuela que el hombre finalizaba y decía, hagan bien y no miren a quién, en Miguel Ángel Landa, no sé si él se murió. La ayuda mutua, la preocupación los unos por los otros, y más por el desvalido, por el desamparado. Esta debe ser una característica que debe tener todo cristiano, que debemos tener como iglesia. Y evidentemente todo cristiano con fe genuina, con fe auténtica, con fe pura y sincera, debe caracterizarse de amar a su prójimo, de respetarlo, de considerarlo y de ayudarle. Amén. Yo sé que aquí no pasan esas cosas, pero en otros lugares sí, donde se olvida al desvalido. Si vemos a nuestro alrededor, hay personas o pastores que no se interesan por la gente, sino se interesan como los políticos, por los votos, por llenar la iglesia. No se preocupan realmente por las almas, pero no por eso que lo hagan otros pastores o lo hagan otros hermanos en la fe quiere decir que nosotros lo tengamos que hacer. Nosotros debemos seguir el fiel ejemplo de Jesús, sin buscar nuestro beneficio propio, nuestro propio bienestar,
Porque a veces el ayudar a otros de alguna manera nos puede incomodar en nuestra comodidad. Estamos muy cómodos y a veces tenemos que levantarnos para ayudar al hermano. Pero en los pequeños detalles se va a marcar la diferencia. Si vemos a un hermano que no tiene coche y tiene que ir al hospital, ¿qué debemos hacer? Si tenemos la posibilidad de llevarlo, lo llevamos. Si vemos a un hermano que está por ahí, que carga la compra y tenemos coche, ¿podemos ayudarle o no? Amén. Debemos. Si vemos a un necesitado, ¿qué debemos hacer? Prestarle ayuda. Yo recuerdo en el Mercadona una vez que estaba un señor pidiendo dinero y yo le dije, ¿qué quiere? Porque la gente como que lo rechazaba un poco, ¿no? Porque estaba sucio, estaba maloliente. ¿Y qué necesita? Yo quiero agua. Le compré un zumo y no se lo había dado cuando ya estaba vacía el litro de zumo. Pequeñas cosas, pequeños detalles marcan la diferencia. Eso es lo que debemos hacer nosotros con el desvalido, ayudarlo en su necesidad. Amén. Debemos marcar la diferencia y debemos poner por encima la voluntad de Dios que nuestros propios intereses o nuestros propios deseos, porque esa es la verdadera voluntad de Dios. Dice Juan 15, 16 que Jesús dio su vida por sus amigos, por el necesitado. Y esto nos habla de que en la iglesia no debe haber lugar para el egoísmo. No debemos ser egoístas. No debemos darle cabida, no debemos darle cobijo al egoísmo. Porque somos un cuerpo, somos una familia. De diferentes naciones, pero somos una familia. Horacio es mi familia, ¿o no? Creo que sí. ¿Y Alicia? ¿Será mi familia? Sí. Lo que pasa... un momentito. Si yo le quiero decir a Horacio, al Señor, ¿por qué no le puedo decir a Horacio? ¿Jesús no le cambió el nombre a la gente? No, da igual. Paco y Horacio. ¿Son mis hermanos también o no? ¿Y Javier es mi hermano? ¿No? ¿Y abuelita Zoraida? Bueno, todos son mis hermanos. Somos un cuerpo, una familia. Debemos trabajar por el bienestar de este cuerpo. Amén. Debemos trabajar por el bienestar de esta familia. Como dice Filipenses 2:4, dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino que cada cual también por lo de los otros. Amén. Es una realidad que en muchas congregaciones que también tienen, se prestan de las ayudas sociales, aprovechándose de las ayudas de los distintos gobiernos, han bajado la guardia en el cuidado de los demás y de ayudar al prójimo. No solo congregaciones, sino también ONGs que se benefician de las ayudas del gobierno, pero realmente no ayudan al necesitado. Otros se han olvidado del verdadero sentido de la ayuda al prójimo, de la ayuda al desvalido, de la ayuda al que necesita algo. Algunas ONG cobran algo por la ayuda al necesitado, como los viáticos, dirían en Venezuela, por los gastos, por la papelería. Recuerdo en cierta ocasión de que cierta ONG pedía X cantidad de dinero que se le debería cobrar a cada beneficiario por X motivos, y resulta que esos motivos ya estaban específicamente pagados por esas subvenciones. Pero esa es la verdadera voluntad de Dios, esa es la ayuda que quiere Dios, que nos aprovechemos del desvalido, que lo manipulemos para guardarnos ese dinero que ya nos han dado en subvenciones. No, no es la voluntad de Dios. Jamás, y creo que eso lo comentamos también hace 2 semanas, jamás debemos aprovecharnos del necesitado, jamás, nunca, ni beneficiarnos del necesitado para sacar dinero a costa de su necesidad.
ni sacar nada a nuestro propio beneficio, ni para llenar nuestros bolsillos, porque esa es la voluntad de Dios. Como dice Mateo 20, 28, nosotros no venimos a ser servidos, sino ¿a qué? A servir. Y esa debe ser nuestra meta, servir. Como cristianos debemos servir a otros, ser esclavos de otros, en todo el sentido literal de la palabra. Y eso es lo que nosotros como iglesia, y también formamos parte de la ONG El Refugio, es lo que hacemos. Los voluntarios tienen muy claro que la ONG es para ayudar al necesitado, no para lucrarse de los alimentos o de los productos que aquí se sirven. Y si perdemos de vista esa meta, nos desviamos, nos podemos desviar. ¿Y qué pasa si nos desviamos? Andamos en caminos de locura. Empezamos a quitarle dinero a la gente, a no ayudar realmente al que lo necesita y ayudar al que no lo necesita. Y creo que esos son caminos de locura y pasos equivocados. Gracias a Dios, nosotros nos hemos fijado un objetivo firme, que es ayudar a las personas que lo necesitan. Porque esa es la verdadera razón de la ONG. Porque si cambiamos esa verdadera razón, ese verdadero sentido de ayudar al prójimo, distorsionamos la visión. Se invierten las razones del por qué lo hacemos. Y ya no se ayuda a la gente. Pero gracias a Dios que esto no pasa aquí realmente. No queremos beneficiarnos de otros, sino beneficiar a otros con lo que hemos recibido de Dios. Amén. Algunas congregaciones, por desgracia, llegan a sostener que la iglesia solo se debe concentrar en predicar el Evangelio y nada más. Y que ayudar al prójimo que lo haga otro. Pero la iglesia no debe estar centrada en ayudar a los demás, sino en predicar el Evangelio. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa es la voluntad de Dios? ¿Qué se debe hacer entonces? ¿Solo predicar? ¿Solo ayudar? Creo que es la voluntad de Dios. Que hagamos ambas cosas. Es necesario predicar el Evangelio, pero también es aún necesario ayudar a quienes nos necesitan. Amén. Y esto lo dice claramente Mateo 25, del 31 al 46. Deja muy clara la responsabilidad obligada de la iglesia de ayudar a quien lo necesita. De hecho, sigue diciendo en 2 de Corintios 8, en el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. En el pasaje anterior que les acabo de comentar en Mateo 25 nos deja muy claro que es nuestra responsabilidad como iglesia suplir las necesidades de otros. Amén. Seguimos en el estudio. En el versículo 15 de 2 de Corintios 8 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Como está escrito. Pablo, como acostumbra en sus discursos, apoya lo que dice en la palabra de Dios. Como está escrito. Lo que quiere decir es que Pablo, aclarando que ya no lo hace, no da su opinión, sino que no habla, y eso lo vimos también hace 2 semanas, no habla de su propia prudencia ni de su entender. Dice, la palabra dice, como dice Dios en Primera de Pedro 4, 11, lo veíamos hace 2 semanas también, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Debemos hablar conforme a las palabras de Dios. En materia de fe, aún más es importante hablar con base. Hablar con base, y esa base debe ser la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque da credibilidad a lo que decimos. Da veracidad, porque no es palabra de nosotros,
es palabra de Dios. Amén. Y es más importante obedecer a la palabra de Dios que a la palabra de los hombres. Amén. No debemos fundar lo que decimos o lo que creemos en filosofías huecas, sino siempre fundamentado en la palabra de Dios. Por eso es tan necesario conocer las Escrituras. Yo recuerdo que una vez, recién convertido, un chico me hacía muchas preguntas, pero yo veía que él me hacía muchas preguntas porque cuando yo le hablaba de la palabra de Dios, él se dormía. O sea, él siempre en la hora de bocadillo, bueno, háblame del Dios ese que usted cree. ¿Qué vieron en la iglesia? Bueno, no, en la iglesia cuando lo veía dormido. Y yo siempre le decía las mismas palabras, porque la Biblia dice, porque la palabra de Dios, y él me decía con rabia, ¿pero por qué? ¿Tú no tienes propia opinión? Sí, claro, pero los cristianos hablamos siempre conforme a la palabra de Dios. Y le sorprendía de alguna manera, y si ven en la mayoría de los sermones, en las cosas que compartimos, siempre compartimos no ideologías huecas, ni palabras de hombres, sino tratamos de ser lo más escritural posibles, porque así son los cristianos de Berea, que escudriñan las Escrituras y que una vez que estudian, predican la verdad de Dios. Porque para predicar mentira de hombre hay muchas personas, pocos son los que en congregaciones como estas, y doy testimonio de eso porque lo veo en sus vidas, hablan conforme a la palabra de Dios. Amén. Aconsejan conforme a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Jesús mismo hizo lo mismo. Vamos a la palabra de Dios, Lucas 4. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Qué hizo? Él dijo, es que lo que me parece a mí es que, no, yo no te voy a hacer caso porque, ¿no? Vamos a Lucas 4, a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Lucas 4, del 4 al 13. Comenzamos. Dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 6, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, ahora sí, ¿sí? ¿Escuchan? Lucas 4, del 4 al 13, Jesús citó las Escrituras, así como lo hizo Pablo. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. En el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque ¿qué? Porque escrito está. Y a él solo servirás. Amén. Haciendo referencia a Deuteronomio 6:13. Y luego dice más adelante en el versículo 12, respondiendo Jesús les dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, haciendo referencia a Deuteronomio 6:16. Utilizó bien la palabra de Dios, pero hay algo curioso en el versículo 11. Dice, y le llevó, en el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre los pináculos del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropiecen con tu pie en piedra, haciendo referencia al Salmo 91:11. Satanás también utilizó la palabra, pero ¿lo utilizó bien? No, pero Jesús sí la utilizó bien, no la sacó de su contexto.
hizo referencia a la misma palabra. Dice, dicho está, escrito está. Y en materia de fe, lo que decíamos antes, no debemos aceptar palabra de hombre, sino la palabra de Dios, porque escrito está. Y si ven, las discusiones teológicas no se deben basar en palabra de hombre, sino siempre citando las Escrituras, en palabra de Dios. Amén. Pablo en el versículo 15 de 2 Corintios 8 dice, como está escrito, hace referencia a Éxodo 16, 18. Vamos a Éxodo 16, 18. ¿Lo tienen? ¿Qué dice Éxodo? ¿Alguien que se quiera poner en pie y lo quiera leer? Amén. No tuvo más y el que tuvo poco no tuvo menos. ¿Se recuerdan la provisión que Dios dio con el maná? Éxodo, unos versículos anteriores, en Éxodo 16, 15, dice, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pero no sabían qué era, dice la palabra de Dios. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Estaba hablando del maná. Maná era... Todos saben lo que era el maná, pero si no se los vuelvo, eran pequeños como copos de nieve, que eran como trigo, que Dios envió a los israelitas para socorrerlos mientras atravesaban el desierto. Los recibieron sin esfuerzo y de una forma inesperada. Y de verdad que en este caso Pablo lo que quiere hablar y los quiere de alguna manera reflejar el modo de que fija la atención en los corintios en que Dios es un Dios de provisión. Es quien provee más allá de la lógica. En medio del desierto suplió alimento para 40 años, día a día, sin ellos merecerlo, porque en muchas ocasiones murmuraban de Dios y de Moisés. Dios dio la provisión del maná. Le diste pan del cielo en su hambre, dice Nehemías 9:15, y en su sed le sacaste aguas de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Cada día Dios dio provisión. Y esto nos habla de que Dios da provisión a nuestras vidas. Dios provee para nuestras necesidades. Dios provee el maná necesario para que a nosotros no nos falte en casa absolutamente nada. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida, Dios nos provee, Dios nos alimenta. Nos habla pasajes como estos de que Dios provee y nos da lo necesario más allá de lo que podamos pedir, entender, necesitar y aún merecer. ¿Cuántos lo creen? ¿Te ha dado provisión Dios en tiempo de escasez? Creo que a todos. Dice el Salmo 78, 24 lo mismo. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Dice el Salmo 105, 40. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Nos muestra a Dios como proveedor, alimento diario. Por eso, no sé si ustedes se recuerdan la multiplicación de los panes y los peces. Dios multiplica para que no nos falte nada. Amén. Yo creo que todos podemos dar fe, podemos dar testimonio de que Dios no nos ha dejado desamparados. Dios ha suplido las necesidades, no solo físicas, sino también las espirituales. Se entregó a sí mismo
por cada uno de nosotros, como maná del cielo, para darnos vida, para rescatarnos de esa vida de desastre que teníamos. Amén. Y de eso les quiere hablar Pablo, como está escrito, para demostrarle a ellos que Dios es un Dios que provee más allá de nuestros propios pensamientos, de lo que necesitamos, más allá. Y hace referencia a versículos de la Biblia para que ellos se den cuenta de que su ayuda, su necesidad, la necesidad de otro, puede ser suplida por ellos, por el amor que ellos puedan tener para con otros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque tenemos otros asuntos que tratar. Lo digo, Salmos 78, 24. ¿Vale? Lo dejamos hasta aquí entonces. Dios quiere que nosotros ayudemos a los necesitados. Que no nos hagamos la vista gorda a la necesidad de otros. Que no seamos egoístas, sino que seamos dadores alegres. Así como los corintios tenían esa responsabilidad de hacerlo para con otros. Amén. Así que oremos para que Dios ponga en nosotros día a día ese querer y ese hacer por su buena voluntad, y que nos ayude a entender que nosotros también podemos estar en esa misma situación, no de proveedor, sino de necesidad. Amén. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Alguien que ore para que no se me duerman. Alguien que ore ayudándonos a recordar estas cosas a lo largo de esta semana, y para que Dios nos ayude a entender su palabra y a vivirla, a ponerla por obra. Amén. Alguien que quiera orar voluntariamente. Amén. Antes de irse, pueden sentarse un momentito, ya pueden